El Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 5, del verso 38 en adelante. Quiero meditar junto con ustedes en este tema que me ha inquietado bastante, que podamos decir a la manera de Dios, no a mi manera, pero a la manera de Dios. ¿Cómo Dios quiere que hagamos las cosas, que vivamos nuestra vida, que ayudemos a los demás, que podamos ser hombres y mujeres productivos en las cosas que podamos emprender, siempre y cuando las hagamos a su manera? Hay una vieja canción, usted se recordará, que Frank Sinatra cantaba, ¿verdad?, a mi manera. Y dice cosas filosóficamente hablando muy bonitas, cristianamente hablando, nada que ver. Pero no deja de ser bonita la canción, pero yo prefiero hacer las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. Porque yo me equivoco, Dios nunca se ha equivocado, ni se equivocará. Por eso es bueno mejor hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso vamos a meditar en su palabra y en ese lindo concepto que debemos de mantener como hijos de Dios siempre activo en nuestro corazón y en nuestra mente. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante. Espero que lo hayan encontrado y me sigue con su vista. Leo la palabra del Señor que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, bendícenos a escudriñar tu palabra. Reconocemos su profundidad, Señor, y por eso necesitamos tu auxilio a través de tu Espíritu Santo para poderla interpretar y poderla discernir conforme tu voluntad en cada uno de nosotros. Que este mensaje no quede en el aire, sino que pueda asentarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Para ello pedimos la limpieza de cada uno de nosotros a través de la sangre derramada en la cruz de Calvario de tu Hijo Jesucristo, el único detergente capaz de limpiarnos de todas nuestras faltas. Pedimos el perdón de nuestros pecados, pedimos la dirección de tu Espíritu. Señor, te suplico limpies mis labios y hoy pueda salir palabra tuya de ellos para edificar a tu pueblo y bendecir mi corazón. Gracias una vez más, porque si algo sabemos es que lo que pedimos en el nombre de Jesús, tú nos lo darás. Y es en su nombre que te estamos suplicando estas cosas. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias. Siempre he creído, he dicho y he enseñado que hay 3 formas de hacer las cosas: la mala, la buena y la correcta. La mala, pues quién quiere ser parte de eso, ¿verdad? Pero la buena, que a veces hacemos cosas buenas, pero que no necesariamente es lo correcto. Por eso quiero que meditemos un poquitito en estos pensamientos. Porque si en nuestro caminar social, familiar, de trabajo, etcétera, etcétera, podemos laborar en esas 3 áreas, en nuestra vida espiritual hay solamente 2 formas de hacer las cosas. Y ya me acostumbré al niño que 2, como así me dice el 2, para que vean cómo lo influencian a uno los nietos. 2. La forma como yo lo quiero hacer y a la manera de Dios. Y esa es una lucha que todos vamos a tener constantemente.
porque nuestra mente, nuestra carnalidad, nuestro corazón nos dice, y la sociedad en la que vivimos hoy en día nos bombardea constantemente con aquello de que nosotros podemos lograr hacer lo que nosotros queremos si nosotros nos lo proponemos. Sí es cierto, tenemos que tener iniciativa, tenemos que tener cierto tipo de ambición sana para poder lograr ciertas cosas, ¿no? Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que procurar ser lo mejor que podamos ser en el área en la que nos movamos. Si yo pego ladrillo, quiero ser el mejor pegaladrillo que pueda haber en la compañía. Si yo acarreo agua, quiero ser el mejor acarreador de agua que pueda, para que puedan decir, no, con ese no es problema, ese es el mejor acarreador de agua que tenemos aquí. ¿Me doy a entender, hermano? Si soy zapatero, quiero hacer zapatos que hasta todo el mundo quiere usar. Que de verdad que hasta Trump me quiera comprar a mí la fábrica. O sea, quiero hacer lo mejor, siempre, siempre, en el área en la que nos movamos, querer ser lo mejor. Claro está, el problema es la filosofía que existe atrás de todo eso. El movimiento diabólico, el movimiento satánico, no es una necesariamente religión, son movimientos filosóficos que se presentan en nuestra sociedad. Se lo dice alguien que ha estudiado filosofía, que siempre vamos a encontrar ese tipo de filosofía atrás de todo movimiento. Yo les he contado a ustedes que años atrás vi esa entrevista que jamás se me ha olvidado porque viene a corroborar lo que siempre he dicho y lo que he creído. Cuando le hicieron esta entrevista a esta pareja de los pastores de la iglesia satánica de San Francisco. Había una sucursal de ellos aquí, ya la quitaron, gracias a Dios, pero existía, pues allá por los 80 había una sucursal aquí sobre la Sunset y cerca de, no me acuerdo cuál es la otra, creo que era la Franklin, no me recuerdo ahorita. Pero había una iglesia de Satanás y se llamaba The Werewolf Company, la compañía del hombre lobo, así se llamaba la iglesia. Mira qué nombrecito, ¿verdad? Híjole. Y cuando entrevistaron a este hombre y a esta mujer, que usted los miraba y con solo verlos le daban ganas de salir corriendo. Definitivamente. O sea, se les notaba en la cara que no son normales. Entonces, le dice el que las entrevista, creo que esta era una señora que tenía uno de estos talk shows que salían ahí. Le dice, pero ¿cómo ustedes se pueden hacer público la adoración al diablo? Le dice ella. ¿Cómo ustedes son pastores de una iglesia que adora al diablo? No, un momentito, le dijo. No, eso no es así. Nosotros lo que enseñamos en nuestra iglesia es la autoestima. Lo que nosotros le decimos al pueblo, a la gente, es que si tú puedes hacerlo tú solo, ¿para qué quieres a Dios? Si tú lo puedes lograr, esfuérzate, estudia, trabaja, haz lo mejor que puedas hacer. Tú no necesitas a Dios para seguir adelante. Tú no necesitas a nadie que te venga a ayudar para ser un triunfador en tu vida. Me llamó la atención porque esa es la filosofía que hoy se presenta en mucha de nuestra sociedad. You can do it, ¿no? Tú lo puedes hacer. No necesitas a nadie. You can do it, come on. Y los muchachos van creciendo con aquello de que yo puedo, yo solo puedo. Yo no necesito ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi familia, mucho menos a Dios. Yo puedo. Y ahí es donde viene el problema. Que más para adelante, recuerde que el niño que crece así va a ser un adulto que vive así. Porque así va creciendo. Y es donde viene entonces la problemática que Pablo presenta luego después cuando dice, pobre de mí, miserable que soy yo, porque lo que quiero hacer no hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. Y esa es la lucha que Pablo tenía, es ese tipo de filosofía en la que tenemos que tener ese cuidado de entender y de saber que esas dos formas de hacer o de vivir la vida te va a traer consecuencias o bendiciones. Vives como tú quieres vivir, haces lo que tú quieres hacer, cuando tú lo quieras hacer, donde tú lo quieras hacer. O la otra área, donde te sometes a la voluntad de Dios, vives conforme a la voluntad de Dios, buscas la voluntad de Dios y caminas en la voluntad de Dios. Son las dos áreas. Simplemente no la vamos a complicar más porque esas son las dos áreas que todo ser humano tiene. Creyente o no creyente, cristiano o no cristiano, sea maometano, sea budista, sea lo que sea, siempre vamos a tener esas dos formas de poder caminar sobre la faz de la tierra. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, para que caminemos juntos. Quisiera que consideráramos algunas de esas cosas que nosotros tenemos
o a veces se nos olvida que tenemos y que puestas en las manos de Dios pueden hacer la diferencia. Hay una porción de la palabra que a mí me ha encantado y la he usado en bodas y la he usado especialmente en 15 años, que me fascina ese texto de la palabra del Señor que se encuentra en Éxodo capítulo 4, verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Este es el encuentro histórico entre Moisés y el Dios de Israel. Es aquel encuentro donde Moisés ve aquella zarza que arde y no se quema y dice: voy a ir a ver por qué razón ese zacate, ese arbusto no se quema, y aunque está prendido en llama pero no se quema, quiero ir a ver por qué razón. Y cuando él llega delante, Dios se identifica con él y le dice quién es él. Y comienza el diálogo entre Dios y Moisés, y Dios le quiere mandar a Moisés a que vaya y sea el libertador físicamente, humanamente hablando, de su pueblo, porque después de todas las cosas, quien liberta es Dios. Quien saca al pueblo es Dios, no es Moisés, es Dios, ¿no es cierto? Pero necesita un representante para que vaya, hable por él y pueda sacar entonces al pueblo. Pero Moisés tiene cierta resistencia a la voz de Dios, como muchos de nosotros nos resistimos muchas veces a la voz de Dios. Y Dios le dice: te voy a enviar. Dice: no, pero es que yo no puedo ni hablar. Entonces tú no quieres hablar, agarra a tu hermano y yo te voy a decir a ti. Tú le dices a tu hermano y tu hermano va a decir por ti: ay, pero es que yo no le hablo a mi hermano. No, vas a ir. Y es que yo no puedo, y que van a decir los ancianos: mira, yo salí huyendo de Egipto, maté a un egipcio, si regreso me van a meter preso. El Señor: tú vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. No, pero es que mire, le daba peros y peros y peros, hasta que el Señor se cansa y le dice: oye, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que él tenía era su cayado, su báculo, su vara. La vara en la mano de Moisés representaba su apoyo en momentos de debilidad. La vara en la mano de Moisés representaba un arma para asustar a los lobos o a los leones que se acercaban a su rebaño. La vara de Moisés también representaba muchas veces el poder quitar algunas piedras de su caminar. En otras palabras, esa vara en las manos de Moisés representaba un instrumento de utilidad. Pero cuando Dios le pide la vara, deja de ser un instrumento de utilidad para Moisés y se convierte en un instrumento poderoso para la liberación de todo un pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón? Que te ayuda a vivir, que te ayuda a sobrevivir, que te ayuda a trabajar, que te ayuda a producir. Eso que tienes, pongámoslo en la mano de Dios. Hay algo que usted tiene que yo tengo, y a veces lo tenemos en distinta medida, pero todos lo tenemos, por eso estamos aquí, que se llama fe. Todos tenemos fe. Aún el incrédulo tiene fe. Aún el que se llama ateo tiene fe. Especialmente aquel ateo que dice: gracias a Dios que no creo en Dios. ¿Verdad? Gracias a Dios que soy ateo. Y yo siempre me pregunto: ¿por qué no me cabe en la cabeza? Ateísmo, contra ateos, Dios, contra Dios. Y entonces, ¿cómo voy a estar en contra de Dios si Dios no existe? ¿Por qué estar en contra de algo, de alguien que no existe? ¿No se le hace un poco absurda la manera de hacerlo, no? Pero bueno, es su manera, es su filosofía, ¿no? La manera de pensar. ¿Qué tenemos nosotros en esa fe? Mucho pueblo hoy en día tiene fe en imágenes, tiene fe en sacerdotes, tiene fe en pastores, tiene fe en sus gurús, en sus líderes espirituales. Si tu fe está puesta en cualquiera de estas personas, cuidado. La Biblia dice: maldito el hombre que confiare en el hombre. ¿Me oyó lo que dije? La Biblia dice, Dios dice: maldito el hombre que confiare en el hombre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de aquellos que le buscamos. Entonces,
Tu fe tiene que de alguna forma llevarte siempre a Dios. En cualquier cosa que vayas a emprender, tu fe, no tu iglesia, no tu religión, tu fe te tiene que llevar a Dios. Vas a comenzar un nuevo trabajo, ponlo en las manos de Dios. Vas a ir a ver al doctor y te da cierta cosita ir a ver al doctor, ponte en las manos de Dios. Vas a hacer un préstamo, un loan en el banco por un carro, por una casa, ponte en las manos de Dios. Lo que tú tienes en tu corazón, ponlo en las manos de Dios y va a dejar de ser una fe chiquita y se va a convertir en instrumento para bendecir tu vida de parte de Dios. Así como esa pequeña vara se convirtió en algo súper poderoso que algún día lo veremos, porque dice los teólogos que todavía, y la palabra que todavía estará en el cofre de la presencia de Dios, en el arca del pacto estaba la vara de Aarón. Ahí está, ahí está. Mire usted, un simple instrumento se convierte en un aparato poderoso. Tu fe tan sencilla que usted pueda creer, hermano, pero si la activamos y creemos, entonces se cumple la palabra cuando dice que al que cree, todo le es posible. Eso que te han dicho que no, si tú puedes creerlo, Dios lo puede hacer. Eso que te han dicho que es imposible, si tú lo puedes creer, se puede lograr. No hay forma de que Dios no se pueda manifestar siempre y cuando nosotros le demos el lugar. Dice la Escritura que en nuestra fe agradamos a Dios. Y cuando agradamos a Dios, Él se manifiesta premiando tu fe. Ahí lo dice, no me lo estoy inventando. Él es galardonador, premiador de aquellos que le buscamos con fe. Porque hay mucha gente que le busca por conveniencia, por miedo. Pero el que le busca con fe, o sea, con amor, no por lo que puedo recibir de Él, sino por lo que ya he recibido de Él. Es la vida, es la salud, es la familia, es el trabajo, es todo lo que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de Él. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Todo. Dice la Escritura que Él cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza. Ya conmigo no tiene mucho que contar, pero ahí va. Siempre. Él siempre está al pendiente de todas nuestras cosas. Por eso, una simple cosa, una sencilla cosa puesta en las manos de Dios puede transformar. Puede transformar. Hubo un muchachito que, quiero decirle dos testimonios rapiditos. Un muchachito que no sabía ni lo que iba a hacer de grande, pero se entregó al Señor en una gran campaña de miles de personas. Cuando aquel predicador invitó a aquellos que querían entregarle su corazón a Jesús, solo este muchachito llegó al altar. Solo ese muchachito llegó al altar de cientos de miles de personas. Solo ese muchachito llegó al altar para recibir a Jesucristo en su corazón. Su nombre, Billy Graham. Uno, simple, sencillo, un muchachito, transformó toda una nación, transformó todo un mundo, toda una generación, generaciones enteras. Aún nuestros niños que nunca le conocieron van a saber quién fue Billy Graham, porque su legado permanece con nosotros. Hay un muchacho que se fue a estudiar a Texas, al seminario de Texas, y se casó y se graduó junto con su esposa y decidieron volver a California, de donde ellos eran, allá en el condado de Orange. Y vinieron y dijeron, hagamos una cosa, no. Hay muchas iglesias en nuestra área, yo no quiero ir a pelear con los pastores, yo no quiero ir a robar miembros a los pastores ni nada. Vamos a trabajar con la gente que de verdad no va a la iglesia. Y decidieron junto con su esposa sentarse un día y escribir algunas preguntas que ellos como esposos, como jóvenes, como padres, jóvenes que eran, les interesaba. Entonces comenzaron a escribir y llenaron unas cuantas tarjetitas, le sacaron copias y se fueron y mandaron a toda aquella comunidad, le mandaron esa cartita. Y luego fueron puerta por puerta también entregando y platicando con la gente. Las preguntas eran, ¿por qué usted no va a la iglesia? ¿Qué es lo que no le agrada de la iglesia? ¿Qué es lo que a usted le gustaría que su iglesia o una iglesia le ofreciera?
cuidado de niños, cuidado de jóvenes, alabanza moderna, alabanza a lo tradicional, quiere piano, quiere grupo, quiere esto. Comenzaron a hacer este tipo de cuestionario. Cuando recibieron muchas de esas respuestas, mandaron otra nota invitando a toda aquella gente a que iban a tener una pequeña reunión en un cuartito que habían rentado en un shopping center ahí en Orange County, y quisieran ver a algunos de ellos tomarse un cafecito con una cookie, ¿verdad?, para poder platicar de las respuestas que habían enviado. Su sorpresa fue que cuando llegó el día, aquel shopping center estaba lleno de gente, a reventar de gente. Y de ahí comienza entonces lo que es la Saddleback Baptist Church, donde está Rick Warren, ese pastor con su esposa. Vinieron sin iglesia, sin salario, sin nada, decidieron hacer aquello, y una de las iglesias más grandes en todos los Estados Unidos. Sencillo, hermano. No tenían que venir y ser doctores en teología. Ahora son doctores, gracias a Dios, se graduaron hasta de Biola y han recibido doctorados honoríficos incluso. Yo estuve presente en uno de ellos. Pareja sencilla. ¿Usted cree que usted necesita ir a graduarse de un seminario y salir con un gran título que a veces pesa más que, hermano, este título pesa, pero por lo que cuesta, literalmente? Literalmente. Le doy testimonio rapidito para que me entienda lo que estoy tratando de decir. Ruth me dice, papá, quiero volver a la escuela, quiero irme a preparar, pero ahora quiero prepararme para el ministerio. Quiero directamente prepararme para el ministerio. Ya no en psicología, ya no en el ministerio. Y me dan una tremenda oportunidad porque lo que puedo hacer en 4 años lo puedo hacer en 1 año. Porque tengo muchas unidades ya ganadas. Ella se graduó de Biola con un minor en Biblia. Le digo, mi hija, excelente, pero a mí lo que me preocupa es, ¿y cuánto cuesta eso? Oh, me dice, solamente $17,000. Solamente. Ay, solamente. Y le dije, ¿sabes una cosa, mía? Si es de Dios, Dios suplirá. No te preocupes, si es de Dios, Dios suplirá. Vamos a ver qué Dios dice. Y comencé a orar. Comencé a orar por aquello, el deseo de mi hija de volver a la escuela a prepararse para el ministerio. ¿Usted cree que cómo me sentí yo? Y comienzo a pedirle al Señor. Y un día estábamos en casa, ya casi para cenar, y viene y me dice, Dad, no me preguntes quién, no me preguntes cuándo, no me preguntes cómo. No lo sé. Pero solo debo $5,000 para lo del estudio. Apareció ese dinero en mi cuenta de Biola. Así que ya puedo comenzar el estudio sin problema. 2 semanas después me dice, adivina qué pasó. Ya no debo nada. Es sencillo como eso, hermanos. Sencillo como eso. Creer que si Dios te está llamando, Dios te va a suplir. Al que cree, todo le es posible. Creyendo y caminando, caminando y creyendo. Así es como el pueblo se ha movido y se ha movido a través de los años. Por eso, personas sencillas, no estoy hablando de grandes personas, no, personas sencillas, hermano. Si es que no hay que irse a capacitar para servirle al Señor, sírvele al Señor para que Él te capacite. Sencillo como eso. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que Él llama. Ese es nuestro Dios. Por eso, cuando comenzamos a ver entonces, si lo hago a la manera de Dios, las cosas cambian. Oíste que fue dicho tal y tal cosa, pero yo te digo, y no me quiero llevar esto porque se los quiero repetir, lo he dicho antes, pero se lo repito ahora. El Señor nos enseña a nosotros, en su palabra, que nos tenemos que humillar delante de su presencia. ¿Alguien dice amén a eso? Todos tenemos que humillarnos delante de su presencia. Delante de los hombres tenemos que ser humildes. Delante de Dios nos tenemos que humillar. Pero si usted viene con la intención de humillarme a mí, agárrese. Yo me humillo delante de Dios. Delante de usted quiero ser humilde. Pero usted no tiene el derecho, ni yo tengo el derecho, de humillar a nadie. Jesucristo lo enseña.
Muchos tomamos, que hay que ser muy humilde para que si te pegan una mejilla, ponerle la otra. Eso demuestra tu humildad. Fíjese que es todo lo contrario usted. Es todo lo contrario. Usted se recordará o se habrá visto alguna película que en los tiempos medievales, cuando alguien quería retar a otra persona, le daba 2 cachetadas. ¿Se recuerda? ¿O no han visto eso? Vean películas, hombre. Vean películas. Le daban con el guante, ¡fla, fla! Y eso significaba un duelo. Ahora, era un duelo entre iguales. Entre iguales, no uno menor que el otro. Eso era un duelo entre iguales. Si solamente le daba una cachetada de un lado, quería decir, tú eres menos que yo. Y esa es una tradición que viene de los romanos. Se lo dice alguien que su abuelito era romano y me lo enseñaba todo el tiempo. Cuando Cristo dice, si te pegan en una mejilla, pones la otra, no es que usted se está humillando, usted le está diciendo, somos iguales, compadre. Si me vas a pegar, pegame en la otra, pero quedamos iguales. No, a mí no me vas a venir a humillar. No me vas a humillar. Soy un hijo de Dios. Soy un cristiano, soy un seguidor, soy un siervo de Jesucristo. ¿Me vas a humillar? No. Puedo ser humilde contigo. Y vamos a caminar juntos. Pégame aquí, pero me pegas en la otra para decir que somos iguales. No les está gustando a ustedes esto, ¿verdad? Pero es lo que dice, es lo que enseña eso es lo que enseña la tradición. Somos iguales. No, a mí no me venga a decir, que porque usted es el pastor puede humillar a alguien. Mentira, al contrario, todo lo contrario. Jamás de la vida. Un cristiano no tiene el permiso de Dios de humillar a nadie más igual que a él. Jamás de la vida. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Todos somos familia en el Señor. Nadie es más que nadie en esta casa del Señor. Todos somos iguales, sin excepción. Por eso es que, me vas a pegar en la mejilla, pégame en las 2. Porque después ya no tengo que darte, entonces vas a ver, es otra historia. Esa es invención mía. Bueno. Ahora, híjole, cómo se ve el tiempo de rápido. La Escritura nos cuenta de ciertos personajes que por su rango, que por su posición, que por lo que ellos eran, querían hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y hay un general famoso ahí en el Antiguo Testamento llamado Naamán, que era grande delante del rey, dice la Escritura. Usted lo puede leer después en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Dice la Escritura que él era grande delante de su rey. Su rey lo quería mucho. Él había llevado al ejército a grandes victorias y el rey lo tenía en gran estima. El problema era que era leproso. Ahora, cuando dice que era leproso, no es la figura que usted se está trayendo a la mente ahorita, sino que tenía cierto problema en su piel. Hay una enfermedad, ahora no recuerdo su nombre, que precisamente se le mancha la piel a uno. Y eso era considerado lepra en aquellos entonces. Porque un leproso jamás podía salir de su casa, no podía andar, y este estaba enfrente del rey. ¿Me doy a entender, hermanos? Él tenía libertad de llevar a todo el ejército a la victoria, pero tenía ese pequeño problema. Pero en una de esas salidas que tuvo, llegaron a cierto pueblo y se llevaron muchos esclavos, y entre esos esclavos iba una muchachita que creía en Jehová de los ejércitos, que venía del pueblo de Israel. Y en cierta ocasión, cuando la esposa de Naamán, que se preocupaba por su marido, ¿alguien se identifica? Yo pregunto por preguntar, usted sabe. Entonces la mujer, como se preocupaba por su marido, de seguro, me imagino, no lo dice la Escritura, pero me imagino yo el cuadro, ¿verdad? Que aquella mujer entró a su recámara, ay, pobrecito mi viejo, no está contento y anda afligido con esa su enfermedad y no, ya vimos los doctores, no hay nada que hacer. Y aquella niña se le acerca y le dice, mire, señora, si su marido fuera a esa ciudad donde está el profeta y el profeta ora por él, Dios lo sana. Y la mujer era bastante comunicativa y corrió con su marido. Y le dice la esclavita, la fulanita, que si vas con el profeta de Israel, si él ora por ti, te sanas. Y usted sabe, cuando uno está desesperado, cuando uno ya no haya qué hacer, cuando ya el problema es tan grande que está por encima de tu fe, uno hace cualquier cosa. Yo les he platicado a este pastor allá en San Bartolomé de las Casas, en México, que cuando su hijo se enfermó ya no supo qué hacer, ya no tenía nada, ni los doctores le daban esperanza, ni nada, se lo llevó al brujo del pueblo. Imagínense un pastor evangélico, cristiano evangélico. Se lo llevó al brujo porque era una desesperación que hacía. Entonces este hombre estaba igual.
Entonces dice, pues voy a ir a ver al profeta, pero no voy a llegar con las manos vacías. Aprenda, iglesia, aprenda. Voy a ir a ver al profeta, dijo, y no voy a ir con las manos vacías, ¿verdad? Cargó sus asnitos y cargó todo, le llevaba presentes al siervo de Dios. Escucha, iglesia, escucha, háblale, Señor, háblale. Y iba con todo aquello, ¿no? Para ver al profeta. Y en el camino iba pensando, ¿no? Cuando yo llegue, el profeta, entonces me van a tirar una alfombra, porque yo soy Naamán, ¿no? Me van a tirar una alfombra y yo voy a caminar en la alfombra y el profeta me va a estar esperando y va a llegar con sus ayudantes y entonces va a venir todo un protocolo político, ¿verdad? Y va a llegar y me va a poner las manos y va a orar por mí y yo voy a sentir bonito y voy a sentir un escalofrío y cuando abra los ojos ya no voy a tener lepra, pero tenía fe. Y cuando llega y toca la puerta, le dice el profeta a uno de sus sirvientes, anda a decirle al loco que se vaya a bañar. Que se vaya a meter al Jordán. El Jordán es el río sucio de la ciudad. Es el río sucio, donde iba a parar toda la suciedad del pueblo. Y cuando llega el siervo del profeta, dice el profeta que te vayas a bañar. Y que te metas al Jordán 7 veces. No una, 7 veces. Ese Naamán estaba, pero como muchos de nosotros, cuando no se nos salen las cosas como queremos, que chavarrayo, ¿verdad? Como decimos nosotros, como agua para chocolate, dicen en mi pueblo. Y se regresa enojadísimo, semejante viejo, como se le ocurre mandarme a bañarme a ese río Chuco, dicen ahí en mi pueblo, ¿verdad? ¿Cómo me voy a meter yo ahí? ¿Qué le pasa? Yo esperaba otra cosa. No le doy nada de todo lo que le trae. Tampoco hay que hacer así. Hay que dejar las cosas en la casa del Señor. Bueno. Y se regresa, dice la Escritura, con todo. Y llegan 2 siervos del profeta, de él mismo. Y llegan corriendo y le dicen, oye, Naamán, y si el profeta te hubiera dicho que te fueras y te colgaras de una palmera de coco de un solo dedito y estuvieras ahí colgado 3 horas, ¿lo hubieras hecho? Sí. Porque pues tengo que hacerlo, ¿verdad? Para ganarme mi sanidad. Y si el profeta te hubiera dicho que te fueras y te metieras en un pantano y estuvieras ahí debajo del agua tus 3 minutos, ¿lo hubieras hecho? Sí, claro que sí. Y entonces si te pide que te bañes, ¿por qué no lo haces? No, tú te quieres ir a colgar a un árbol porque esa es tu manera de buscar tu sanidad. Tú quieres hacer aquello porque esa es tu manera de hacer las cosas. Pero Dios dice, hazlo así. Hazlo así. ¿Quién le trajo el mensaje? 2 siervos de él mismo. No se me está captando el mensaje. No vino el presidente, no vino el rey, no vino el gobernador. Vinieron 2 siervos de él mismo. Y le dijeron, ¿por qué no lo haces? Si el profeta te lo ha dicho. Y aquel hombre se traga su orgullo, hermanos. Y va y se mete al río. Y dice ahí en Segunda de Reyes, 5, 13 y 14, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Si lo hacemos a la manera de Dios, recibes lo que estás buscando. Si lo haces a tu manera, vas a recibir lo que tú vas a ganarte. Pero en las cosas de Dios, lo recibimos por fe. Simplemente. Lo recibimos en fe y por fe. No porque lo merecemos, porque Él es bueno. No porque no lo hemos ganado, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Por eso cuando damos gracias por los alimentos, no es porque los merezcamos, sino por lo que Él nos ha dado. Quiero correr ahora. ¿Sabe usted que el llamado de Dios implica sufrimiento? Dios llama a aquel gran hombre llamado Pablo. Y después que Pablo lo llevan adentro de la ciudad y está ciego por 3 días, y entonces Dios le habla a otro profeta y le dice, ve y ora por él. Y el profeta no quiere ir porque le tiene miedo a Pablo. Y no sé, ese hombre mete preso a todo mundo. Le dijo el Señor, no. Y aquí viene lo que le quiero decir. El Señor le dijo, ve, porque instrumento, en Hechos 9:15, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero mira el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
No, si yo quiero entrar al pastorado, porque los pastores no hay nada. Los pastores no trabajan. No, hombre. Había un hermano en la otra iglesia de Guatemala que él decía, no, pues yo aunque sea pastor me quedo, total. Ya no puedo hacer nada, aunque sea pastor me quedo. Concepto así, medio marciano. No, los pastores no sufren. Los pastores la pasan bien. ¿Verdad, hermana Cueva? Los pastores la pasan bien. No sufren, ¿verdad, Esther? Tranquilamente, no problema. Siempre hay de todo. Si yo me paro aquí y les comienzo a contar dos de mis problemas, usted se pone a llorar antes que yo. 2 de mis problemas. Usted se pone a llorar. Al rato los cuento, a veces me traen una ofrenda de amor. ¡Aleluya! Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Dios dice de Pablo, el gran Pablo, no le dijo, le voy a mostrar la gloria que va a tener porque es mi hijo, porque es mi siervo, porque va a predicar la palabra, como hoy en día que muchos predicadores no quieren venir a una campaña si no les damos hotel 5 estrellas, viaje en avión en primera clase, 15,000, 20,000, 25,000 dólares me pidió uno para ofrenda. Por un día que va a estar en un evento, 1 hora que va a cantar o 1 hora que va a predicar. Igualito que Pablo, ¿verdad? Igualito que Pablo. Esto les he olvidado que para servirle al Señor también hay que sufrir. También hay que aguantar hambre. También hay que padecer enfermedades y no tener para ir al doctor. La hermana se puso así de sus anginas y no sabía ni qué hacer. Y el hermano Sotolongo vino, se lavó las manos, le metió la mano en la boca y se las arrancó. Y ahí está la hermana, mire, feliz de la vida. Usted se ríe, pues en ese momento fue cierto. ¿O no, hermana? Estoy mintiendo. Así fue. Así fue. No había médico, no había dinero para ir al doctor, no había nada. ¿Qué dijo? Señor, en tu nombre le metió la mano a la boca, hermano, y vámonos para afuera. Así mismo fue. Son cosas, hermanos, que a la manera de Dios resulta. A la manera de Dios resulta, hermano, sí resulta. No, a nuestra manera no, pero a la manera de Dios sí resulta. Es increíble las cosas que el Señor puede hacer. Es increíble las cosas que el Señor hace. Es necesario, dice el Señor. Le voy a mostrar las cosas que Él puede sufrir. Y quiero aterrizar porque el tiempo se me ha ido. Mateo 10, 39 dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este es Jesucristo, hablando de usted, de mí y de su Padre. Usted quiere hallar su vida, la va a perder. Ahora, si usted encuentra a Jesucristo, usted encuentra la vida. Y la vida en abundancia, dice su palabra. Porque Él es lo que representa para nosotros, en nosotros. Vida y vida en abundancia. Así es el Evangelio, por eso lo decimos con libertad. Porque el que le recibe a Él, recibe al Padre. Y el que recibe al Padre, recibe perdón de pecados, vida eterna. El reino de Dios está preparado para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Incline su rostro, por favor. Regáleme un minutito más. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has concedido en tu casa, escudriñando tu palabra, buscando tu voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, porque, Señor, si algo sé es que tu palabra jamás regresa a ti vacía. Siempre la usas para la bendición de tu pueblo. Por eso, Señor, ahora antes de que lleguemos al final de todo este culto en el que te hemos dado la gloria y la honra, queremos suplicarte por aquel, por aquella que pueda estar en medio de nosotros, que aún no ha conocido esa gracia tuya, ese perdón tuyo, para que en tu amor toque su corazón, su mente, y estas personas puedan reconocer que no hay otro camino que te lleve a ti más que a través de Jesucristo. Y que esa sangre maravillosa, vertida en la cruz del Calvario, una vez más tenga el efecto milagroso de perdonar y de salvar.
mientras la iglesia se mantiene en oración. Queremos invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás nunca le has entregado tu corazón a Jesucristo. Por miedo a cambiar de religión, por miedo a cambiar de iglesia. No. Aquí no hablamos de cambio de iglesia, aquí no hablamos de cambio de religión. Aquí hablamos de entregarle nuestro corazón a Jesucristo para comenzar a vivir a la manera de Dios y dejar de vivir a mi propia manera. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, queremos invitarte en esta hora. Denos el privilegio de orar con usted, de orar por usted, indicándole, enseñándole lo que la Biblia dice de lo que sucede en tu vida cuando confiesas a Jesús como Señor y Salvador. Si nunca lo ha hecho, ahí donde está sentado, sentada, simplemente en su mente dígale: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias porque en tu muerte en la cruz del Calvario, hoy yo recibo vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en aquella cruz en mi lugar. Gracias, Jesús, por venir a mi corazón y darme el perdón de pecados y la vida eterna. ¿Habrá alguien que dijo esa frase junto conmigo? Quizás por primera vez. Si usted lo hizo, si nunca antes lo había hecho, pero pensó, dijo esa frase junto conmigo, ¿por qué no levanta su mano ahí donde está? Solamente para darle gracias a Dios que usted ha abierto su corazón a la misma presencia del Señor. ¿Habrá alguien con nosotros que por primera vez invitó a Jesús a venir a su corazón? Recuerden, no estamos hablando de cambio de iglesia, cambio de religión, no, ni queremos avergonzar a nadie tampoco. Queremos darle gracias a Dios. La iglesia está en oración para que usted pueda ser salvo, salva en este momento. No porque lo digo yo, pero es que la Biblia así lo afirma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Abre tu corazón y permítenos darle gracias a Dios si en ese corazón ha entrado Jesucristo. ¿Habrá alguien con nosotros? Levante su mano, no le dé pena. Cristo no le dio pena estar clavado en la cruz por pecados que Él nunca cometió. Hoy no tengamos vergüenza nosotros de levantar nuestra mano y de recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo lo dice: todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, de sus ángeles. Es bueno confesar públicamente que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien con nosotros? Por última vez, habrá una persona con nosotros. Padre, gracias por este lindo tiempo. Te suplicamos que de ahora en adelante podamos, Señor, buscar tu voluntad para vivir de acuerdo a tu manera. No hacer las cosas a mi manera, sino dejar que tu Espíritu nos guíe y podamos aprender o reaprender a vivir de acuerdo a tu manera. Que tu pueblo reciba la dirección tuya, la bendición tuya, y que en todo y por todo Jesucristo siga siendo glorificado. Es en su nombre que te pedimos estas cosas y te damos las gracias. Amén.